Clara siempre había sido una persona alegre y cariñosa. Desde pequeña, su sonrisa iluminaba cualquier habitación. Amaba a su familia, a sus amigos, y tenía una pasión enorme por las pequeñas cosas, el aroma del café por las mañanas, las risas compartidas, los atardeceres en el parque. Pero algo comenzó a cambiar la noche en que rompió el espejo antiguo que pertenecía a su abuela. La grieta no era grande, apenas una línea que atravesaba el cristal como una cicatriz oscura. Sin embargo, algo en esa fractura parecía absorber la luz. Cuando Clara se miraba en él, la imagen que reflejaba tenía un aire extraño, como si la realidad se hubiera torcido un poco. No imitaba sus movimientos con exactitud. A veces, el reflejo se demoraba un segundo en reaccionar, o sonreía con una expresión que no correspondía. Al principio, Clara intentó convencerse de que era su imaginación. Solo un espejo viejo, pensaba. Pero la grieta parecía crecer cada día, extendiéndose lentamente, como si respirara y se alimentara de su mirada. Una noche, mientras se peinaba frente al espejo, Clara sintió que algo la observaba. No era su reflejo, sino otra presencia, algo que habitaba al otro lado, tras el vidrio roto. Una voz tenue susurró su nombre, dulce y fría, como una caricia que se convierte en puñalada. Clara. Se giró rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le recorrió la espalda. Intentó apartar la mirada, pero la voz volvió a llamar. No me imitas porque no soy yo de verdad, y tú solo un reflejo. El miedo se apoderó de ella. La grieta vibraba con una energía oscura, y el reflejo ya no parecía estar atrapado. Clara dio un paso atrás y el espejo tembló, como si fuera a romperse en 1000 pedazos. En ese instante, sintió que algo la tomaba por dentro, una fuerza que intentaba arrastrarla hacia el otro lado del espejo. Con un grito, se soltó y el espejo quedó quieto, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Clara estaba decidida a enfrentar lo que fuera. No permitiría que aquella sombra destrozara su mundo. Pero también sabía que necesitaba ayuda, y solo una persona podía entender lo que estaba viviendo, su abuelo Mateo. Cuando le contó lo sucedido, él la miró con ojos cansados pero llenos de sabiduría. El espejo de tu abuela siempre tuvo un poder, dijo. Es un portal entre mundos. No es solo un reflejo, es un puente, y a veces, el reflejo quiere cruzar. Clara sintió que todo se complicaba más. Pero su abuelo continuó. Hay que cerrar esa grieta antes de que el reflejo cruce por completo y tome tu lugar. Pero para eso, necesitarás algo que solo el amor verdadero puede dar, la aceptación y la fuerza de quien no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, Clara se sentó frente al espejo, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. El reflejo apareció, con esa sonrisa torcida que ya conocía. Y esta vez, en lugar de huir o temer, habló con una voz que parecía salir de sus propias entrañas. No soy la sombra que temes. Soy lo que podría ser si te rindieras. Pero tú aún tienes luz. ¿Lo ves? No somos iguales. Clara sintió una lágrima rodar por su mejilla. No seremos iguales, dijo. Porque yo elijo amar, incluso a mí misma. Y nadie puede robarme eso. La grieta comenzó a brillar con una luz cálida, y poco a poco, la línea oscura se fue difuminando. El reflejo se volvió nítido, y entonces, con un último parpadeo, desapareció. Clara supo que la batalla apenas comenzaba, pero esta vez, tenía el amor y la fuerza para luchar. La mañana después de la noche en que Clara habló con su reflejo, el sol parecía menos brillante, como si la luz misma tuviera miedo de entrar a su habitación. Ella despertó con un peso extraño en el pecho, una mezcla de incertidumbre y algo peor, una sensación de estar vigilada. Se levantó y, aunque evitaba mirar directamente al espejo, sabía que no podía ignorarlo.
La grieta seguía allí, tenue, pero ahora pulsaba con una energía diferente. Algo en el aire había cambiado. Mientras desayunaba con su abuelo, Clara le contó cada detalle, desde las voces hasta la sensación de que la casa misma respiraba con un susurro extraño. Los reflejos no mienten, dijo Mateo con voz grave, pero tampoco cuentan toda la verdad. A veces nos muestran lo que tememos, otras veces lo que deseamos. Pero en tu caso, el espejo ha dejado de ser un simple reflejo. Es un portal que conecta tu mundo con un lugar donde las sombras viven. Clara sintió cómo la ansiedad se mezclaba con su curiosidad. La idea de que existieran mundos paralelos no le era extraña, pero enfrentarse a uno tan cerca de su realidad era otra cosa. ¿Qué hay en ese lugar?, preguntó ella, bajando la voz. Dolor, miedo, soledad, pero también esperanza, respondió Mateo. Los seres que habitan ahí no son solo fantasmas. Son fragmentos de nosotros mismos que quedaron atrapados en un limbo. Algunos quieren cruzar para volver, otros para quedarse y tomar lo que es nuestro. Clara tragó saliva y miró hacia el espejo, donde por un instante creyó ver un par de ojos que la observaban con tristeza. Durante los días siguientes, la vida de Clara se volvió una danza entre la realidad y el reflejo. Cada vez que se miraba, la figura al otro lado parecía tener más vida, más presencia. Ya no era solo una sombra distorsionada, tenía rasgos, emociones, y lo peor, una voluntad propia. Por las noches, las voces comenzaron a crecer en intensidad. Susurros que brotaban del cristal roto, palabras incomprensibles que parecían querer decir algo importante. Clara se sentaba frente al espejo, tratando de descifrar aquel lenguaje extraño, hasta que una noche, una frase quedó clara. No tengas miedo, ven. El miedo, en lugar de paralizarla, despertó en Clara una mezcla extraña de valentía y amor. Sabía que detrás de esa invitación había una historia que debía entender. Quizás su reflejo no era solo un enemigo, sino una parte de ella que había quedado olvidada. Una noche, cuando la casa estaba en silencio absoluto, Clara se acercó al espejo con una vela en mano. La grieta parecía brillar con una luz oscura, pero a la vez hipnótica. Apoyó la palma de su mano contra el vidrio y, por un momento, sintió una presión, como si algo desde el otro lado tocara su piel. ¿Quién eres?, susurró Clara con el corazón latiendo en su garganta. La respuesta no fue una voz, sino una imagen. En el reflejo, vio su propia figura, pero con heridas profundas, ojos tristes y una expresión de desesperanza. Era ella, sí, pero no la Clara que conocía, sino un fragmento roto que había sido atrapado entre dos mundos. Soy tú, dijo el reflejo, con una voz que era eco y suspiro. La parte que se perdió cuando decidiste no ver el dolor, cuando cerraste los ojos al miedo. Clara sintió lágrimas caer y una ola de compasión la inundó. No voy a dejar que te quedes ahí sola, prometió. Y en ese instante, el espejo tembló y la grieta se expandió un poco más, mostrando destellos de un lugar oscuro y frío, un mundo que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. Al día siguiente, Clara buscó en viejos libros y en las historias que su abuelo le contaba sobre la familia. Descubrió que muchos de sus antepasados habían enfrentado algo parecido, un reflejo que intentaba cruzar, que no imitaba porque quería reemplazar. Pero también encontró relatos de redención, de quienes, con amor y coraje, habían logrado cerrar el portal. Decidida, Clara preparó un pequeño altar junto al espejo, fotos de sus seres queridos, velas encendidas, flores frescas, y un medallón que su abuela le había dejado, que según la tradición familiar, protegía contra las fuerzas oscuras. Esa noche, se sentó frente al espejo, tomó el medallón entre sus manos y comenzó a hablarle a su reflejo, no con miedo, sino con amor. No importa cuán oscuro sea el lugar donde estés atrapado, yo voy a ayudarte a salir. No estás sola. Yo soy tú, y juntas podemos sanar. Las palabras parecieron atravesar el cristal,
y el reflejo sonrió por primera vez, con una luz que no era solo suya, sino de ambas. Pero justo cuando Clara sintió que algo se movía para unirse a ella, un grito desgarrador emergió del espejo, un sonido tan profundo que pareció romper el silencio de la noche. El reflejo se distorsionó, mostrando una sonrisa macabra, y entonces dijo con voz fría y amarga: No todos quieren ser salvados. El altar tembló, las velas se apagaron y la grieta brilló con una intensidad que llenó la habitación de sombras danzantes. Clara supo que la batalla apenas comenzaba, y que el reflejo, con toda su tristeza y dolor, también tenía una oscuridad que debía enfrentarse. Pero no estaba sola, y eso le daba fuerzas para no rendirse. Desde aquella noche en que la grieta brilló con furia, Clara sentía cómo la casa misma parecía respirar con una vida propia, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. El reflejo ya no era solo una imagen, era un habitante de su realidad, una sombra que caminaba a la par, una voz que la llamaba cuando la oscuridad reinaba. A pesar del miedo, Clara no podía alejarse de ese espejo maldito. Cada día, la curiosidad y el amor que sentía por sí misma la obligaban a mirar más allá del vidrio roto, buscando respuestas, buscando la manera de rescatar esa parte rota que habitaba en el otro lado. Pero algo había cambiado. El reflejo comenzó a aparecer en otras superficies, ventanas, charcos de agua, incluso en el brillo apagado del teléfono. Sus movimientos ya no eran sincronizados, y sus ojos parecían seguirla, llenos de un dolor tan profundo que hacía que el corazón de Clara se apretara. Una tarde, mientras estaba en el sótano revisando viejos baúles, Clara encontró una caja que contenía cartas antiguas de su abuela. Entre las palabras gastadas por el tiempo, halló un diario con páginas amarillentas. Su abuelo Mateo le explicó que era un registro que su abuela había escrito sobre el espejo y sus poderes. Ella también tuvo que enfrentarlo, dijo Mateo con voz suave. Y no fue fácil. En sus notas, habla de una criatura que se alimenta del miedo y la duda, un reflejo que quiere ser el original. Clara leyó en voz alta. El espejo no miente, pero puede engañar. La grieta es una herida entre mundos, y en esa herida se oculta un eco oscuro. Solo el amor puro puede sanar esa herida. Solo el corazón que no se rinde puede cerrar el portal. Esa noche, Clara volvió a sentarse frente al espejo, esta vez con el diario y el medallón de su abuela. Mientras encendía las velas, una sombra se formó detrás del vidrio roto, el reflejo. ¿Por qué luchas tanto?, preguntó la figura con voz suave pero cargada de melancolía. Podríamos ser uno. Podríamos dejar de sufrir. No puedo rendirme, respondió Clara con firmeza. Porque me amo. Y ese amor es más fuerte que cualquier oscuridad. El reflejo pareció contemplar sus palabras, y por un momento, la expresión cambió a una de paz. Pero el alivio fue breve. De repente, la grieta se abrió un poco más y una mano espectral salió del espejo, alargada y huesuda, intentando agarrar a Clara. Ella retrocedió, pero no huyó. Agarró el medallón y lo sostuvo con fuerza. No. Gritó. Aquí no. La mano se retiró con un sonido chirriante, pero el reflejo sonrió, mostrando unos dientes afilados que no eran humanos. Esto no termina aquí, dijo. El portal se abrirá por completo, y entonces, tú ya no decidirás. Clara sintió el frío penetrar sus huesos, pero algo más la impulsó, un recuerdo cálido de su infancia, de los abrazos de su familia, del amor que siempre la sostuvo en los momentos más oscuros. Sabía que para cerrar el portal necesitaba más que valor, necesitaba la ayuda de quienes la amaban. Al día siguiente, habló con su mejor amiga, Julia, y le confesó todo, la grieta, el reflejo, las voces. Julia, lejos de dudar, la abrazó y prometió ayudarla. Juntas buscaron rituales, símbolos de protección y, sobre todo, fortaleza en la amistad y el amor. Por la noche, con Julia a su lado,
Clara preparó un círculo de sal y velas alrededor del espejo, repitiendo las palabras del diario de su abuela. Cantaron con voz firme, invocando la luz y el amor para expulsar la sombra. El reflejo gritó con furia, pero la presencia de Julia, con su risa y su amor, fortaleció a Clara. La grieta empezó a cerrarse lentamente, y la figura en el espejo se desvaneció en una nube oscura que salió por la chimenea. Clara supo que esa batalla no era solo suya, sino de todos los que la amaban. Y en esa verdad, encontró la fuerza para seguir luchando. El sol se escondía detrás de las nubes cuando Clara y Julia regresaron a la casa tras haber consultado en la biblioteca vieja del pueblo. Entre libros polvorientos y páginas amarillentas, habían encontrado relatos de otras familias que enfrentaron espejos malditos, portales oscuros y reflejos que querían robar almas. Pero también leyendas sobre rituales de unión y sanación que solo el amor y la memoria podían ejecutar. Clara sentía que ese conocimiento era una luz tenue en la oscuridad que la consumía. El espejo había dejado de ser solo una amenaza para convertirse en un enigma lleno de posibilidades. Esa noche, al sentarse frente al espejo, Clara notó que el reflejo parecía diferente. Ya no tenía la expresión furiosa ni la sonrisa siniestra. Sus ojos eran más humanos, más tristes, y parecía que intentaba recordar algo. ¿Quién eres realmente?, preguntó Clara en voz baja. Soy la parte de ti que olvidaste, respondió el reflejo con voz susurrante. Aquella niña que perdió la esperanza cuando el dolor se volvió demasiado grande. Soy el eco de tus miedos y tus deseos. Clara sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, porque detrás de esa sombra rota, había un alma que merecía ser salvada. De repente, la habitación se llenó de un murmullo que parecía venir de todas partes. Voces apagadas, ecos de risas y llantos, fragmentos de recuerdos olvidados. Julia tomó la mano de Clara y dijo: Es la memoria. Está tratando de comunicarse contigo. Clara comprendió que el espejo no solo era un portal al dolor, sino también una puerta a su propia historia, a sus raíces. Si lograba reconstruir los recuerdos que el reflejo había perdido, podría sanar la grieta. Con ayuda de Julia, comenzó a buscar fotos viejas, objetos de su infancia, cartas y recuerdos familiares. Cada objeto era una llave para abrir fragmentos del pasado, para traer luz a la sombra. Las noches se volvieron rituales de amor y memoria. Clara hablaba con su reflejo, le contaba historias de su vida, de sus sueños, de su familia. Y poco a poco, la grieta empezó a cerrar. Pero el reflejo no era el único que estaba atrapado. La casa misma parecía esconder secretos. En el desván, Clara descubrió una caja antigua con objetos que pertenecían a su abuela, un diario, una foto familiar, y una carta dirigida a ella. La carta decía: Querida Clara, si lees esto, significa que has encontrado el espejo. No temas, porque el amor que llevas dentro es más poderoso que cualquier oscuridad. Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes. El reflejo es solo una parte de ti que necesita ser amada para liberarse. Esas palabras llenaron a Clara de una fuerza nueva, de esperanza. Sabía que la batalla era dura, pero no estaba sola. Una noche, mientras dormía, escuchó un susurro suave que la llamaba. Se levantó y siguió el sonido hasta el espejo. El reflejo la miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: Gracias por no rendirte. Y en ese momento, la grieta comenzó a cerrarse definitivamente, como si el amor y la memoria hubieran sellado la herida. Clara sonrió y supo que, aunque las sombras aún existirían, el reflejo ya no la controlaría. Ella era dueña de su historia, de su luz y su oscuridad. Y así, con el corazón lleno de amor y la mente clara, se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que nunca estaría sola mientras tuviera a quienes la amaban. Los días se sucedían con una mezcla de esperanza y tensión en la casa de Clara. Aunque la grieta parecía cerrarse, la presencia del reflejo se sentía en cada rincón, como una sombra insistente que no se resignaba a desaparecer.
Esa mañana, Clara se despertó con una sensación extraña, como si algo la observara desde el rincón más oscuro de su habitación. El sol entraba tímidamente por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Se levantó y miró hacia el espejo, que reposaba envuelto en una sábana blanca, intentando contener el miedo y la incertidumbre que aún vibraban en ella. Pero al quitar la sábana, su reflejo no estaba solo. Detrás de ella, una sombra alargada y difusa parecía esbozar una sonrisa que helaba la sangre. No te rindas, susurró la figura. Aún queda mucho por hacer. Clara retrocedió un paso, el corazón latiéndole con fuerza, pero no huyó. En vez de eso, recogió el medallón que había encontrado en el sótano y se lo puso al cuello, sintiendo la calidez que emanaba, una protección invisible que le otorgaba fuerza. Esa tarde, Clara y Julia planearon una defensa. Buscarían la manera de sellar el portal para siempre, pero no con miedo, sino con amor y valentía. Investigarían antiguos rituales, llamarían a aquellos que amaban y nunca la abandonarían. La noche cayó con un silencio denso. Clara volvió a encender las velas alrededor del espejo y, junto con Julia, comenzaron a recitar una oración que habían aprendido del diario de la abuela. La voz de Julia era firme, pero temblaba ligeramente. Clara podía sentir su miedo, pero también su amor y lealtad. De repente, el reflejo comenzó a agitarse, como si quisiera salir del espejo y envolverlas en su abrazo oscuro. Sus ojos brillaban con una luz roja, llena de furia y tristeza. No me dejarás ir, gritó. Soy parte de ti. Clara cerró los ojos y recordó las palabras de la abuela. El reflejo no puede existir sin la luz que lo crea. Con esa fuerza, abrió los ojos y gritó. No eres mi dueña. Soy yo quien decide. Una luz blanca surgió de las velas, envolviendo el espejo, y la figura del reflejo comenzó a desvanecerse lentamente, atrapada por el poder del amor que Clara y Julia irradiaban. Pero justo cuando parecía que todo terminaba, un crujido fuerte resonó desde el sótano. Ambas se miraron, el miedo retornando, pero esta vez no estaban solas. Mateo, el hermano menor de Clara, apareció con un cuchillo de plata que había encontrado entre las cosas antiguas de la abuela. No dejaré que nada malo nos haga daño, dijo con una valentía que sorprendió a todos. Juntos bajaron al sótano, donde el aire estaba más frío y oscuro que nunca. Allí, encontraron un antiguo altar cubierto de símbolos y velas negras. Clara comprendió que esa era la fuente del poder del reflejo, el lugar donde la grieta había comenzado. Sin dudar, tomaron las velas y comenzaron a encenderlas con la intención de purificar el espacio. Mientras lo hacían, el reflejo intentó una última vez atraerlos hacia la oscuridad, pero el amor que sentían los protegía, y la sombra se disipó en un grito ahogado. La grieta se cerró para siempre esa noche. Clara supo que el reflejo había sido una parte de ella que necesitaba ser amada para dejarla ir. Y aunque las cicatrices quedaban, el amor de su familia y amigos la había salvado. El amanecer traía consigo una calma que parecía casi irreal después de la tormenta emocional que Clara y su familia habían vivido. La casa, aunque todavía impregnada de un aire misterioso, parecía respirar con un ritmo más pausado, como si se recuperara junto con ellos. Pero Clara sabía que el espejo, aunque silencioso, guardaba secretos que aún no estaban listos para revelar. Por eso, esa mañana decidió no apartarse de él. Con cada rayo de luz que entraba por la ventana, se acercaba un poco más, buscando comprender, buscando sanar lo que aún estaba roto. Julia la acompañaba, brindándole su apoyo y compañía, recordándole que juntas podían vencer cualquier sombra. Sentadas frente al espejo, Clara notó que esta vez su reflejo parecía menos agresivo y más humano. Los ojos, aunque todavía profundos y misteriosos, transmitían una tristeza inmensa y una esperanza latente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara con voz temblorosa, pero decidida. El reflejo susurró. Quiero ser liberado. Quiero que me recuerdes,
que me aceptes. Clara sintió como un nudo se formaba en su garganta. Aceptar esa parte oscura de ella misma no era fácil, pero sabía que era la única forma de sanar. Mientras hablaban, las voces del pasado comenzaron a manifestarse en la habitación, risas lejanas, susurros familiares, canciones que Clara recordaba haber cantado de niña con su abuela. Era como si el espejo no solo mostrara imágenes, sino que guardara ecos de aquellos que habían habitado la casa y sus corazones. De repente, una figura apareció en el reflejo, una niña pequeña con ojos brillantes, que sonreía con una mezcla de inocencia y tristeza. Era Clara, pero también no lo era. Soy tú, pero también soy ella, dijo la figura. La niña que perdiste cuando el miedo se apoderó de ti. Clara extendió la mano hacia el cristal, y por un instante sintió un calor que atravesaba su piel, como si pudiera tocar esa parte de su alma. No te dejaré ir, susurró. Juntas seremos completas. En ese momento, la habitación se llenó de una luz cálida, y las sombras parecieron retroceder. Pero la paz duró poco. Un golpe fuerte resonó en el piso superior. Mateo, que había estado explorando la casa, bajó corriendo con el rostro pálido. Algo está en el desván, exclamó. Sin dudar, Clara, Julia y Mateo subieron las escaleras crujientes hacia el desván. La puerta estaba entreabierta, y un frío intenso escapaba de allí. Con una linterna en mano, Clara empujó la puerta y entraron. El desván estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el centro, una figura oscura se deslizaba, sus ojos brillando con una luz roja y malévola. El reflejo no muere tan fácil, dijo la figura, con voz gutural. Soy la sombra que te acecha cuando crees estar a salvo. Clara sintió miedo, pero también una fuerza interior que la impulsaba a no retroceder. No soy la misma persona que antes, dijo. He aprendido a amarme, a perdonarme. No dejaré que me controles. La figura avanzó, pero justo cuando iba a tocarla, Clara levantó el medallón de su abuela, que comenzó a brillar con una luz intensa. La sombra gritó y retrocedió, disolviéndose en un viento helado que recorrió el desván. Esto no ha terminado, susurró antes de desaparecer. Siempre habrá una parte de ti que me pertenezca. Pero Clara sabía que, aunque las sombras pudieran regresar, el amor que había descubierto en sí misma y en su familia era más fuerte que cualquier oscuridad. Al bajar del desván, sintió la mano de Mateo en la suya, un pequeño gesto que le recordó que nunca estaría sola. Y mientras la luz del sol iluminaba la casa, Clara cerró los ojos y sonrió, lista para enfrentar lo que viniera con valentía y amor. La casa despertaba con un silencio que parecía más profundo que nunca. Después de las noches de tormenta, de lucha y de sombras, Clara sentía que algo había cambiado dentro de ella, y también alrededor. Aquel día decidió enfrentar la última prueba. Sabía que el espejo guardaba un último secreto, un reflejo verdadero que no se podía evitar. Con Mateo y Julia a su lado, preparó la habitación. Velas, símbolos antiguos, y el medallón que su abuela había dejado como protección. Pero, más que eso, llevaban consigo el amor que los mantenía unidos, la fuerza de su familia que nunca se rompería. Clara se sentó frente al espejo, sus dedos temblorosos rozando el vidrio frío. Respiró hondo y miró fijamente el reflejo que la miraba, más nítido que nunca, casi vivo. Estoy lista, dijo con voz firme. El espejo empezó a brillar con una luz intensa, y el reflejo cobró vida propia, separándose del cristal para tomar forma humana. Era Clara, pero distinta, sus ojos reflejaban todo el dolor, el miedo, la esperanza y el amor que había acumulado a lo largo de la experiencia. ¿Quién eres?, preguntó Clara, sorprendida, pero sin apartar la mirada. Soy tú, respondió la figura. La parte que siempre has escondido, la sombra que temiste enfrentar, pero que ahora está aquí para sanar contigo. El reflejo extendió la mano, y Clara la tomó con fuerza.
Sintió un calor que recorría todo su cuerpo, una energía que unía su alma con la de aquel otro yo. Durante mucho tiempo creí que debía luchar contra ti, dijo Clara, pero ahora entiendo que no puedo separarme de quién soy. Exacto, dijo el reflejo. La oscuridad y la luz conviven dentro de ti. Solo aceptándolas podrás ser libre. En ese instante, Mateo y Julia se acercaron, formando un círculo de amor y apoyo. Nunca estás sola, dijo Julia. Somos tu familia, y siempre estaremos contigo. El reflejo sonrió, y lentamente comenzó a fusionarse con Clara, disolviéndose en un brillo dorado que llenó la habitación de calidez y paz. El espejo, finalmente, quedó en calma. No más grietas, no más sombras. Solo un reflejo verdadero que mostraba la complejidad y belleza de un alma completa. Esa noche, mientras la casa dormía bajo la luz de la luna, Clara sintió que había cerrado un capítulo, pero abierto otro lleno de posibilidades. Porque el verdadero miedo no está en las sombras, sino en no amarnos a nosotros mismos. Y así, con el corazón ligero y la familia cerca, Clara supo que, sin importar lo que el reflejo mostrara, ella siempre sería dueña de su historia.